Buenos días compañeros, buenos días profesora. A continuación voy a explicar y dar argumentos relevantes sobre el decreto que me correspondió, más conocido como el decreto 111 del 1996, por el cual se compila con la ley 38 en 1989 y la ley de 179 en 1994 y la ley 225 en 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Entonces de ahí vamos a partir sobre un concepto sobre el cual es el objetivo de este tema. Entonces buscamos dar a conocer el decreto que constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación, pues con todas aquellas disposiciones en materia pues presupuestal que nos interesan en esta materia, como lo es Hacienda Pública. Una breve definición de qué es el presupuesto. Es un plan comprensivo expresado en términos financieros mediante el cual se efectúa un programa de acción por un tiempo determinado, más conocido pues por un año. Este instrumento es uno de los más importantes de la gestión pública. Muy relevante, importantísimo, porque con él se basa el presupuesto anual de un país, de una nación. Vemos que al ser un instrumento de carácter financiero y económico que le permite al sector público o al Estado planear y programar los ingresos y los gastos de tal modo que al permitir la ejecución se aproxime en mayor medida, debido que a cada año pues no sé, puede sonar algo raro, pero puede que este año la economía esté en un buen ambiente y todo el mundo pague sus impuestos, como puede que este año esté la economía derrochada, baja, una economía en déficit y las personas quizá no puedan o no tengan la capacidad de pagar entonces de todo esto influye pues de que hayan ingresos para el Estado y de este modo pues que se ejecute el presupuesto que se programó. Vemos que los fundamentos constitucionales están regidos a partir del régimen económico y la hacienda pública. Encontramos que una definición constitucional como es la ley 38 en 1989, la ley 179 en 1994 y la ley 225 en 1995 agrupan o incurren hacia un pro de este presupuesto público. Del sistema presupuestal encontramos en su artículo 1, donde la presente ley constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación. Vemos que en continuación al segundo artículo serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación y aprobación del presupuesto aprobado, así como la capacidad de contratación y definición del gasto público, donde nos indica qué podemos contratar y cómo debemos ejecutar este presupuesto. En el artículo 3 al 5 encontramos el presupuesto general de la nación, lo que nos indica que la fijación de las metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales, comerciales y del Estado. Entonces todo esto es una relevancia para que tengamos en cuenta sobre el plan financiero para el presupuesto público. Encontramos en el artículo 6 el plan financiero derivado o exponiéndolo en su artículo 7, donde nos indica que el plan de mediano plazo elaborado con bases a las operaciones efectivas. El plan operativo anual de inversiones, más detallado en su artículo 8, nos dice un conjunto de proyectos evaluados y jerarquizados debido a cada rango, ya sea estructura, educación, cultura. Cada presupuesto lo tomamos o nos basamos debido a cada plan financiero. El presupuesto anual de la nación, más relevante en su artículo 10, estimado de fuentes de aplicación y su funcionamiento. ¿Cómo vamos a encargarnos de este presupuesto? En el artículo 11 encontramos el presupuesto general de la nación. Se compone de las siguientes partes esenciales: el presupuesto de rentas, importantísimo, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las demás disposiciones generales.
Vemos que de los principios del sistema presupuestal, como lo relata el artículo 12 al artículo 22, el presupuesto debe tener planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja. Estas en ende para que el plan operativo de este presupuesto sea acorde a la norma. De igual forma tenemos una programación integral, una especialización, una inembargabilidad, una coherencia macroeconómica y una homeostasis presupuestal. De este ende seguimos al artículo 25, donde nos indica naturaleza y composición del Consejo Superior de Política Fiscal. El CONFIS estará adscrito al Ministerio de Hacienda Pública y sector de la política fiscal, el cual coordinará el presupuesto general de la nación. En sus encargados está el ministro de Hacienda y Crédito Público, los viceministros de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República y los directores generales del Presupuesto Nacional, Crédito Público, Impuestos y Aduanas del Tesoro Nacional. En su artículo 26 encontramos las funciones, como es aprobar, modificar, evaluar el plan financiero del sector público, analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan operativo, determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual, mensualizado o de caja del sector público, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, con el régimen de aquellas dedicaciones actividades no financieras previa a la consulta de cada ente territorial. Las demás se establezcan la ley orgánica del presupuesto y su reglamento, las leyes anuales del presupuesto. Vemos que todo esto nos indica un gran aporte. Entonces nos vamos del presupuesto de renta hacia el recurso de capital, como lo habla en su artículo 26. Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasifican en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenden las tasas y multas. En su artículo 29 son contribuciones para fiscales los grámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a una determinado y un grupo social económico y se utiliza para un beneficio propio de un sector. Estos impuestos originados para cada ítem, para cada rubro, a modo de decirlo. Yo no puedo gastar del rubro de salud para invertirlo en un rubro de construcción, de infraestructura. El presupuesto anual que el gobierno realiza según el ordenamiento y la norma, no puedo, a menos que hayan excepciones. Regresamos al artículo 34 de los ingresos de establecimientos públicos. En el presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán y clasificarán por separado las rentas y los recursos de los establecimientos públicos para manejar y tener un ordenamiento más constitucional. Vemos que en su artículo 36 el presupuesto de gastos, el presupuesto a medida o según política y normas siempre se viene realizando a partir de un tema que es el presupuesto inmediatamente anterior. Sobre ese es como la guía y la base en el cual la norma se rige para aplicar este presupuesto. Encontramos que los gastos públicos lo entendemos como un gasto social, aquello cuyo objetivo es la solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda, que quizá en algunos lugares no hay. Quizá en algunos entes o territorios son muy escasos estos recursos naturales. De este modo encontramos sobre la preparación del proyecto de presupuesto, el cual nos indica desde su artículo 47 que el gobierno le corresponde preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la nación con base a los anteproyectos que presenten los órganos
que conforman este presupuesto. En el artículo 48, el ministro de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, prepararán el plan financiero. En el artículo 49, con base en la meta de inversión para el sector público, establece el plan financiero el Departamento Nacional, Planeación y en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Vamos a remitirnos al artículo 50, donde es muy importantísimo para esta materia que estamos estudiando, donde la preparación de las disposiciones generales de presupuesto se harán el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General del Presupuesto Nacional. Esto en pro de un resultado efectivo que podamos recibir de una distribución acorde a cada ítem, ¿sí? Vemos que en las responsabilidades fiscales del estudio del proyecto del presupuesto general de la Nación por el Congreso lo encontramos en los artículos 56, 57, 58, 59 hasta el 63. De ahí encontramos de igual forma el artículo 61, donde el director general de presupuesto asesorará al Congreso en el estudio del proyecto de presupuesto. Por lo tanto, asistirán a las comisiones constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes con el objeto de suministrar datos e informaciones, de orientar la formación de los proyectos de reformas que propongan y coordinen las labores de la administración y de la rama legislativa sobre la materia. También podrán llevar dichas comisiones la vocería del ministro de Hacienda y Crédito Público cuando éste así lo encomiende. Más reglamentado en el artículo 38, en el artículo 45, en la ley 179 en 1994. Esta compilación de normas que son las que nos indican y debemos estar regidos para este plan financiero sobre el presupuesto anual. Cuando nos remitimos al artículo 66, el decreto de repetición del presupuesto de nuevas rentas o recursos de capital que hayan causar en el respectivo año fiscal por no figurar en el presupuesto cuya repetición se trata o por figurar diferente podrán abrirse con base en ello los créditos adicionales, debido a que por no llegar a un acuerdo o un tema se utiliza el mismo presupuesto del año anterior. Vemos que en la liquidación del presupuesto, en la preparación de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la Dirección General de Presupuesto Nacional observará las siguientes pautas como ítem respectivo. Entonces tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a la consideración del Congreso. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Congreso, sin descartar alguna. En este decreto se acompañará de un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Todo esto debe ir soportado. Entonces, vemos que debido a los ítems establecidos por una política fiscal, vemos que de esta parte en esta ley podemos observar que el presupuesto o los ingresos son ya sean ingresos de recursos de las mismas empresas. Cada ingreso de estos va agrupado por cada departamento, ya cada municipio establece sus ingresos de acuerdo a un plan financiero, debido a que con este presupuesto se basarán y aplicarán, lo ejecutarán en el año respectivo, debido a que si nos vamos al municipio de Tunja, dichos ingresos por rentas de predial, dichos ingresos por rentas de estampillas, dichos ingresos se verán debido a cada periodo y a cada año donde estos van a ser ejecutados. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, profesora.